tal? ¿Cómo está? Es un gusto saludarla en este espacio de análisis Catalejo, una coproducción de Canal 44 y el CUSH, el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. En la emisión de hoy hablaremos de un tema que es importante, sobre todo para Estados Unidos, pero también en el futuro para México, sobre las elecciones intermedias en Estados Unidos de hace algunos días. Y bueno, para ello hemos invitado a la doctora Elizabeth Vargas García, profesora investigadora del Departamento de Estudios Internacionales del CUCH. Doctora, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por la invitación. Y el doctor Arturo Santa Cruz, él es director del Centro de Estudios sobre América del Norte del CUCH y también profesor investigador del Departamento de Estudios del Pacífico. Doctor, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias, Tony. Bueno, las elecciones intermedias todavía a una semana precisamente no están definidas, pero se proyecta que los demócratas mantendrán un ajustado control sobre el Senado. Los republicanos podrían alcanzar la mayoría en la Cámara de Representantes. Continúa todavía el recuento de votos. Está en juego la renovación de 435 sillas de la Cámara de Representantes, 35 escaños en el Senado, 36 gubernaturas. La pugna pues todavía está ahí, indefinida, pero se dice que el principal perdedor sería Donald Trump, ustedes lo dirán, los republicanos, y el ganador, Ron DeSantis, al que muchos perfilan como un posible candidato presidencial. Doctor, iniciamos con usted. ¿Cómo va la elección en Estados Unidos hasta el momento? ¿Quién gana, quién pierde? Gracias. Yo creo que sí, es una elección muy reñida. En este momento me parece que hay una tendencia más bien hacia el equilibrio, no tanto ese aplastante triunfo que se consideraba o que se pronosticaba para el Partido Republicano. Me parece que también en ese sentido se fortalece un poco el Partido Demócrata, sobre todo con los comentarios que hace Biden al respecto, ¿no?, de esa aplastante marea u ola roja que se esperaba y que no se ha registrado del todo. Pero sí me parece que hay una especie de equilibrio que se está forjando. Sí. Doctor Arturo Santa Cruz, ¿quién gana hasta el momento? Equilibrio, como menciona la doctora. Bueno, en términos relativos ganan los demócratas y por mucho, ¿sí? Si vemos en términos de tendencias históricas, lo común es que en estas elecciones intermedias, como las actuales, el partido en el poder pierda y pierda por mucho, ¿sí? Eso no fue el caso. Como ya comentamos aquí, el Senado fueron capaces de retenerlo, ya tienen ahorita asegurado el Senado, aún pendiente la elección de Georgia. Y en la Cámara Baja, pues en la Cámara de Representantes, ciertamente se ve ya que la van a mantener los republicanos, pero el número de asientos que perdieron los demócratas fue mucho menor a lo que se esperaba. Sí, en términos de gubernaturas también les fue muy bien. Todos estos extremistas en varios estados cruciales que estaban como candidatos para el cargo de secretario de Estado en cada uno de estos estados, todos estos perdieron, ¿sí? Ganaron demócratas allí. Entonces, en términos relativos, si bien perdieron la Cámara de Representantes, los demócratas salen como vencedores, máxime cuando las elecciones se dan en un contexto como el actual de crisis mundial, ¿sí?, que ha repercutido domésticamente en Estados Unidos en términos, por ejemplo, del precio de la gasolina y de la inflación. ¿Sí? Entonces, esos dos factores, más la baja popularidad del presidente Biden, que anda por ahí del 43%, está en el nivel que estaba Trump, ¿sí? O sea, ninguno de esos factores era propicio para que tuvieran un desempeño tan relativamente bueno como el que tuvieron los demócratas, y es por eso que digo que los demócratas se pueden ver como ganadores. De hecho, un dato, los demócratas, como ya señalaba, doctor, ganaron el voto latino en todos los estados, menos en Florida. ¿No? Ese es un dato, pero también dicen en Estados Unidos que el electorado norteamericano rechazó en las urnas los mensajes de odio de los republicanos, los insultos, el ataque a las instituciones, la ilegalidad, la desinformación, las mentiras. Es decir, que contra todo pronóstico, ¿no?, cuando se mencionaba que los demócratas arrasarían, precisamente en términos generales, los republicanos, por esta baja popular incluso del presidente Biden, doctora. Sí, efectivamente, bueno, la popularidad del presidente Biden de un 57% baja a un 40%. Se le critica mucho por la cuestión también de la inflación, sobre todo en el último mes de agosto, que sube a un 8.2% aproximadamente, ¿no? Pero también por la guerra en Ucrania. La guerra en Ucrania me parece que es otro de los factores clave en el electorado estadounidense, sobre todo de ese electorado, digamos, extremo, pudiéramos decir, ¿no?, que pugna o que rechaza que este país apoye con su dinero, con su economía, una guerra que pues es una guerra lejana.
Esas personas que rechazan esto, ¿qué tan cercanas o no están a los republicanos? Porque pues, la crítica podría ser de gente que esté muy cercana a los republicanos. Por eso la crítica al presidente Biden, ¿no? En este apoyo a Ucrania, doctor. Sí, pero sin embargo, el apoyo a Ucrania, digo, dentro de ciertos márgenes y dentro de los cuales la administración Biden se ha hecho bien claro que se va a mantener, que es decir, no enviar efectivos a pelear allá. El apoyo a Ucrania es mayoritario, ¿sí? Es mayoritario no solamente en el sentido popular, digamos, sino a nivel de los partidos. Hubo poco antes de las elecciones 2, 3 sugerencias por allí, sobre todo de legisladores republicanos, cuestionando este apoyo, pero al final de cuentas quedó en nada. Entonces, digamos que en términos generales, tanto la población en general como los políticos en el Congreso apoyan la posición que ha adoptado el gobierno estadounidense con respecto a Ucrania. Sí. Ahora, el voto latino, ¿qué tanto influyó en el triunfo de los demócratas? Tomando en cuenta este dato de que ganaron en todos los estados menos en Florida. Esto es raro, en Florida pues hay muchos latinos, ¿no? Pero el voto latino, ¿qué tanto influyó para este triunfo de los demócratas? Bueno, casi siempre se supone que el voto latino está con los demócratas, pero desde las elecciones, cuando salió como presidente Donald Trump, se vio que hay una parte del voto latino que también apoya las ideas republicanas. Entonces, a mí me parece que en este momento sí el voto latino, con todo y lo que acabo de decir, sí estuvo con los demócratas. Sí, doctor. Sí, efectivamente. Lo que pasa es que es medio engañoso hablar del voto latino, porque ¿qué es el voto latino, no? O sea, pues ¿cuántas nacionalidades incluye? ¿Cuántos casos especiales? Florida, por ejemplo, donde la parte cubana influye muchísimo y por lo tanto le damos un sesgo para otro lado, que es diferente al neoyorquino, que es diferente al supuesto voto latino de la frontera. Entonces es medio engañoso hablar de término de voto latino como bloque, pero bueno, si así se hace, este bloque de voto latino pues tampoco existe porque, o sea, era de suponer, sobre todo a partir del ascenso de Donald Trump hace ya unos 6, 7 años, ¿sí? Que iba a cargarse fuertemente hacia los demócratas, que era por lo demás la tendencia histórica, y pues digamos que no ha sido el caso, ¿sí? Ahorita en estas elecciones aproximadamente el 39% de los latinos, del voto latino, fue republicano, ¿sí? Es decir, son 3 veces más republicanos los latinos, o el voto latino, que el voto negro. El voto negro fue solamente en 13% en favor de los republicanos, el voto latino fue en 39%, ¿sí? Entonces, pues, como sugiere Elizabeth, pues no es que los demócratas los tengan ganados, ¿verdad? Por una parte y por la otra, pues como vimos es muy diverso. Está el caso de Florida, que es diferente al de Nuevo México, que es diferente al de Texas, que es diferente al de California. Claro. Ahora, ¿hay algún estudio o análisis que indiquen la influencia del voto latino mexicanizado, por decirlo de alguna manera? O que ya mencionaban que el voto latino en realidad no existe, pero qué tanto los mexicanos que nacieron allá, pero tienen su origen en México, o son los propios gente que son de México, pero ya viven allá, ¿qué tanto influyó en esto? Híjole, es que ahí también es bien relativo porque se habla precisamente del relevo generacional, ¿no? Digamos, los mexicanos, hablando de los que se van a Estados Unidos, pues normalmente pudiéramos decir, hay una tendencia a votar por el Partido Demócrata, pero ya las segundas generaciones se habla que ya se han desarrollado allá, ¿no? Exacto, que lo último que quieren saber es de sus orígenes, ¿no? Y que por lo tanto se van a identificar con el voto republicano, con ese conservadurismo que lo va a caracterizar, ¿no? Pero la tercera generación ya retorna precisamente a sus orígenes y entonces se identifica con el Partido Demócrata o con las ideas, de alguna manera, del Partido Demócrata, pero sí se da ese fenómeno del que habla también Arturo, en cuanto a que gran parte de ese voto latino, por paradójico que pudiera parecer, es para el Partido Republicano. Bien. Y además, perdón, en términos generales, pues es minoritario, o sea, fue el 10% de los votos fueron de origen o de este bloque latino, ¿sí? Ahora, distribuye eso en los 435 distritos. Entonces la influencia que puede ejercer es sobre todo muy focalizada en aquellos en los que realmente pueden constituir una mayoría, ¿sí? Ellos, pero pues eso serían en contados distritos. Muy bien. Muchas gracias. Permítanos, vamos a hacer una pausa breve. Regresamos. Esto es Catalejo, una mirada profunda hacia horizontes cercanos. Ya regresamos.
Bueno, continuamos en Catalejo. El tema en la emisión en estos segmentos es precisamente las elecciones intermedias en Estados Unidos. A ver, hay un tema, el Partido Republicano mantiene leve ventaja sobre los demócratas por el control de la Cámara Baja, pero en el Congreso ya en el Senado, perdón, los demócratas pues ya tienen la ventaja ahí. Y bueno, se espera el desenlace de la elección en Georgia. Habrá segunda vuelta ahí hasta el 6 de diciembre. Y uno que no sabe de cuestiones electorales norteamericanas, pero ustedes sí, ¿por qué habrá segunda vuelta en Georgia? ¿Y qué tiene que ver esto? Porque Biden declaró hace unos días que él prefiere tener 51 senadores en vez de 50. ¿La elección de Georgia definiría si los demócratas tienen 51 o se quedan en 50? ¿O cómo está el tema ahí? Sí, o sea, no es definitoria ya en el sentido de ver quién va a tener la mayoría del Congreso. Acordemos además que, por ejemplo, en la legislatura, que todavía no sale del Senado, en términos, digamos, reales, cada partido tiene 50. No es que los demócratas tengan mayoría, pero el vicepresidente, en este caso la vicepresidenta, tiene voto de calidad en el Senado. Entonces, por eso es que los demócratas tenían mayoría. ¿Sí? Es Kamala Harris, ¿no? Sí, así es. En estas elecciones que acaban de pasar, que van a definir la siguiente legislatura en el Senado con esos 36 nuevos senadores o reelectos, ¿sí? Ahorita los demócratas ya tienen garantizada la mayoría, además con el voto de la vicepresidenta, pero en ese sentido ya no es definitoria la elección de Georgia para tener un 50-50 otra vez, y luego con el apoyo de la vicepresidenta tener la mayoría. Esa ya la tienen ahorita. Y el caso de Georgia es muy peculiar por las leyes electorales en ese estado que dictan que para ser declarado ganador de la elección de senador, recordemos allá que las elecciones no son como aquí en México, federales, son las mismas reglas parejas para todos, sino que son elecciones estado por estado. Y ese estado, Georgia, define que para ser declarado victorioso en esta carrera, por ejemplo, del Senado, se necesita tener la mitad más uno de los votos, es decir, el 50%, ¿sí? más uno. Que no fue el caso, porque en Georgia, además de los dos contendientes principales, el republicano y el demócrata, había un tercer candidato libertario que se llevó más del 2% de los votos, muy poquititos, pero como era tan cerrada la contienda entre los otros dos, el vencedor, que fue el demócrata, no pudo obtener arriba del 50% y por eso se va a realizar esta segunda vuelta, digamos, ya nada más entre ellos dos en diciembre. Muy bien. A ver, en Estados Unidos dicen que les fue más o menos tan bien a los demócratas que incluso el presidente Joe Biden ya habla de postularse a una reelección. O sea, ¿realmente están pensando en eso? Y yo digo, en Estados Unidos, ¿realmente creen eso? ¿Los demócratas pensarían eso, tomando en cuenta que también ha habido severas críticas por la baja popularidad que tiene Biden, por la situación económica, pero también por los desatinos que en público tiene frecuentemente Joe Biden? O sea, ¿es posible, como él lo declaró, pensar en que se pueda postular a una reelección, doctora? Bueno, a ver, ahí también la cuestión es muy relativa, y lo voy a decir en estos términos. Si bien es cierto que no goza de la mayor o la mejor de las popularidades en este momento, esa es una tendencia en las elecciones intermedias histórica, ¿no? Tendríamos que ver cómo termina más bien dentro de 2 años. Esto por un lado. Por el otro lado, sí se especula mucho acerca de su edad y de esos desatinos de los que tú estás hablando, ¿no? Ahí más bien yo pensaría en que siguiera el Partido Demócrata reforzado, no tanto el presidente Biden, ¿no? Ahora, tendría también que ver con esa confianza que en él, como te dije desde el principio, depositara el electorado viendo ese desempeño de estos 2 años que faltan. Pero sí se especula mucho acerca de su reelección y de qué tan conveniente o no sería. Se esperaba también que Kamala Harris prácticamente estuviera, digamos, como en una preparación en este momento para que fuera su sucesora al término de la presidencia. Pero también es una mera especulación. Sí. Doctor, ¿cuál es tu análisis al respecto? Yo creo que sí es muy factible que se vuelva a presentar. O sea, estos pequeños errores que comete, pues son vergonzosos, dan a veces pena, pero no son nada comparados con los que cometió su antecesor, ¿verdad? Ajá. Eso no es nada. Trump. Por otra parte, lo más difícil prácticamente se puede decir es ahorita, como ya sugería Elizabeth, en las elecciones de medio término, que la inflación es alta, pero ya empieza a bajar y se vislumbra
que pueda haber un aterrizaje, digamos, suave, ¿sí? De esta situación difícil en términos económicos, ¿sí? Entonces, si para de aquí a 2 años la economía en términos generales se está recuperando, y esta recuperación, hay que decirlo, no es que incluya el nivel de desempleo. El nivel de desempleo es bajísimo en Estados Unidos. Está en niveles históricamente bajos todavía. Así es que lo que normalmente se asocia con una crisis económica, que es una tasa alta de desempleo, esa ni siquiera es problema ahorita, ¿sí? Pero si se logra bajar la inflación sin que aumente mucho el desempleo, ¿sí? Eso va a ser una cuestión, digamos, fundamental que influye en las elecciones, importante, que va a jugar a favor de Biden, ¿sí? Los otros programas importantes que ya ha pasado él, la postura de su partido en temas importantes para el electorado, como si una elección ahorita, como tiene que ver con la cuestión del aborto, ¿sí? También son cuestiones que eventualmente van a jugar a su favor. Y sí, ciertamente, en 2 años más va a estar más viejo, va a cometer más viejo Biden, va a cometer más dislates. Pero a final de cuentas no creo que eso sea lo más importante para el partido, y a final de cuentas también ha cumplido. O sea, en términos de política social, de reinversión, de política exterior, etcétera, ha estado cumpliendo con sus promesas, y como decía, si lo más difícil de aquí a 2 años ya pasó, no creo que fuera siquiera mal candidato. Sí. Ahora, ¿los resultados hasta el momento de estas elecciones intermedias tienen alguna implicación para México, o de plano no afectan en nada y quizá en el futuro definan a los candidatos en Estados Unidos, tanto republicanos o demócratas, que ahí sí tendrían una implicación hacia México? ¿Pero estas implican algo para el país? Sí. Doctora. Yo creo que sí, también. ¿En qué sentido? Yo creo que en todos los temas, implican estas elecciones, y la relación bilateral entre México y Estados Unidos siempre tiene implicaciones, siempre tiene impactos en todos los temas, pero principalmente podemos destacar el tema migratorio, el tema económico, a través se puede decir también del TEMEC, y podríamos decir también el tema cultural entre México y Estados Unidos. El tema migratorio, ¿por qué? Porque esa política migratoria, vamos a pensar que gana en estas elecciones intermedias, es aplastante, o la roja. El tema migratorio estaría a la alza, vamos a pensarlo así. ¿Por qué? Porque los republicanos, y el discurso que detrás de todo esto está Donald Trump, siempre fue un discurso tirante en función de la construcción del muro, en función del mismo tema fronterizo. Hay una coincidencia, por ejemplo, a mí me parece que hay una coincidencia con el discurso, los objetivos que se propone el Partido Demócrata a través de Joseph Biden, y esa coincidencia se da con López Obrador, ¿no? En cuanto precisamente el tema migratorio y la migración centroamericana, en la construcción de infraestructura, en una inversión hacia Centroamérica para detener también pues esa migración que se desprende de Centroamérica hacia Estados Unidos, pasando por México, ¿no? Yo creo que es un tema que tiene muchas implicaciones, muchos sesgos también, y que podría moverse o no dependiendo de qué partido llegue, quizá más álgida o menos álgida, aunque te voy a decir que el tema de todas maneras está ahí. Sí. O sea que si hubieran ganado los republicanos el control en el Senado, en la Cámara de Representantes, ¿hubiera habido un endurecimiento de políticas migratorias, incluso comerciales, con el TEMEC? No necesariamente, porque las políticas, a final de cuentas, no las hace el legislativo, las diseña el ejecutivo y sobre todo las lleva a cabo. Pero sí es importante porque, como en todo sistema presidencialista, como México, como Estados Unidos, el poder legislativo, en este caso el Senado y la Cámara de Representantes en Estados Unidos, pues están controlando y fiscalizando, ¿sí?, al ejecutivo. Y además de eso, o una manera en que hacen esto es por medio de los comités, ¿sí? En México, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, los comités que están organizados, digamos, de manera paralela al Ejecutivo, es decir, cada comité vigila, se puede decir, alguna secretaría, un área, temas que tienen su correlato en el Ejecutivo. Estos comités se distribuyen en sus cabezas, es decir, sus presidencias, al Morena le tocan 15, al
PRI 12, al PAN 3, al PRD 1, etcétera, ¿no? En Estados Unidos no es así. En Estados Unidos el partido que gana, en la Cámara que gane, se lleva todas las presidencias de todos los comités. Entonces, va a afectar menos negativamente, digamos, el resultado de estas elecciones a México, porque en el Senado ganaron los demócratas. Claro. Esos comités que siguen siendo encabezados por los demócratas. Pero en la Cámara baja, ahí sí las cabezas van a ser republicanos. Y esos republicanos son mucho más duros en temas como los que mencionaba Elizabeth, por ejemplo, el Comité de Asuntos Exteriores. Ahora va a quedar un republicano. Permítanos, doctor, vamos a hacer una pausa. Regresamos a Catalejo, coproducción de Canal 44 El Cuy. Ya volvemos. Bueno, continuamos en Catalejo y en este tercer bloque analizando las elecciones intermedias en Estados Unidos. Y bueno, les preguntaría a ustedes como especialistas cuál es el futuro del expresidente Donald Trump, tomando en cuenta que una encuesta nacional de YouGov da al gobernador de Florida, Ron DeSantis, una ventaja de 7 puntos. Incluso se habla de 10 puntos sobre el expresidente Donald Trump. Pero también Donald Trump pues anunció ya que va a buscar la presidencia nuevamente por el Partido Republicano. Dicen allá que los ganadores de esta elección fueron Ron DeSantis, Josh Shapiro, Marjorie Taylor Greene, pero que el principal perdedor, porque incluso la derrota republicana se le atribuye a Donald Trump. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Híjole, yo creo que es un escenario muy interesante el que en este momento se está creando con el anuncio de la candidatura de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, a su nueva elección. Ya no es una reelección, claro, dependiendo de cómo lo veamos, ¿no? Pero aquí precisamente se pone muy interesante por esa ventaja de la que se habla de Ron DeSantis, ¿no? De ese, digamos, público que ha ganado, ese voto que ha ganado, sobre todo en Florida. Pero aquí quizá también habría que ver y analizar un poquito la retórica que hace Donald Trump. De hecho, ya le advirtió a DeSantis que no se postulara. De hecho, esto les voy a contar, pero para Ron DeSantis y Donald Trump están peleados. Incluso le advirtió que no se postulara, ¿no? Donald Trump. Sí. Así es, le advirtió que no se postulara. Entonces, al hacer el anuncio, Donald Trump, de su candidatura, esa confrontación que se va a generar, me parece que va a dar mucho de qué hablar y que va también, de alguna manera, a dividir al electorado. Dividir al electorado y a los republicanos, a los quizá. Republicanos, evidentemente. Sí, al partido. Doctor. Sí, aquí son pésimas noticias para el Partido Republicano como partido, que ya no queda mucho de él, siendo sinceros, pero... O sea, ya están fragmentados. No, más que fragmentados, recordemos que a partir de la llegada de Trump a la presidencia, pues básicamente secuestró al partido, lo hizo renunciar. O sea, esta serie de candidaturas, estos 20 y tantos candidatos a las secretarías de Estado en diferentes estados que tenían elecciones para este cargo que mencionaba antes, de secretario de Estado, eran básicamente pro-Trump, ¿sí? Eran muchos de ellos en estados cruciales, negaban la validez de del proceso electoral anterior, negaban la legitimidad de la presidencia de Joe Biden, y esta serie de candidatos eran candidatos apoyados y vinculados a Trump, apoyados por Trump y muy vinculados a él. Esto nos demuestra pues el grado de influencia que tenía Trump sobre el Partido Republicano. Por eso digo que básicamente lo tomó como rehén, lo secuestró, y por eso decía también que básicamente no existe, pues, ¿sí? Pero al entregar, digamos, estos resultados pero tan malos para el Partido Republicano, que esta ola roja que nunca se consumó, y siendo el principal responsable, pues lo racional, lo lógico, lo decente, que es todo lo contrario de lo que es Trump, sería retirarse, hacerse a un lado. Sin embargo, apuesta doble y se le va encima, por una parte, a quien parecería ser el favorito ahora dentro de los republicanos, el gobernador de Florida, pero por otra parte luego anuncia su candidatura. Entonces aquí lo que puede hacer es básicamente incendiar la pradera, porque si no es conociendo sus niveles de ego y la manera en que actúa, puede no bajarse de su macho, dividir completamente, destruir al Partido Republicano, y los ganones ahí serían los demócratas. Los demócratas. Pero entonces este anuncio de Donald Trump representa malas noticias para los republicanos y quizá, a ver, yo les pregunto, ¿malas noticias para México también? La postulación o el anuncio de Donald Trump de buscar nuevamente la presidencia. De entrada sí.
De entrada sí, no nada más para México, sino para el mundo. ¿No? Sí, de entrada sí, pero viendo el contexto precisamente de esa división al interior, que se puede propiciar al interior del Partido Republicano, pues me parece que es música para los oídos de los demócratas, ¿no? Doctor. Exactamente, sí, y en ese sentido, o sea, yo estoy asumiendo que un partido republicano liderado por Trump o sus similares, como DeSantis, es dañino para México. Es lo último que queremos, tener a alguien así en la presidencia de Estados Unidos, ¿sí? Entonces, en este sentido, si la campaña de Trump ayuda a dividir a este partido republicano y hacer que no gane, pues son buenas noticias para México. Y principalmente para los demócratas. Ah, claro, principalmente para los demócratas. Pero aquí, si no se postula Biden, ¿quién podría ser por parte de los demócratas? Pues tienen varios, bueno, empezando como ya se sugería Kamala antes, Harris. Kamala Harris, la vicepresidenta, que ciertamente no pinta muy fuerte, pero también varios de los que participaron en las primarias anteriores, como el secretario de Transporte, como esta exgobernadora de Michigan, tendrían varios prospectos, digamos, bueno, el gobernador de California, por supuesto, ¿verdad? También. Muy bien. Gavin. Pues muchas gracias, les agradezco su asistencia a este programa de Catalejo y bueno, su análisis y las implicaciones que tiene esta elección intermedia para México en Estados Unidos, que aparentemente no tiene que ver, pero ya nos explicaron lo mucho de implicación que tiene para México, no solo ahora, sino también para el proceso electoral del 2024, allá y acá. Doctora, pues muchas gracias, Elizabeth Vargas García, profesora investigadora del Departamento de Estudios Internacionales. Le agradezco. Gracias. Doctor Arturo Santa Cruz, director del Centro de Estudios sobre América del Norte del CUIS. Doctor, muchas gracias. Ya regresamos. Bueno, muchas gracias por continuar con nosotros. Como usted sabe, es el programa Catalejo, una coproducción de Canal 44 del CUCH, el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. En los siguientes 2 bloques de esta emisión abordaremos un tema interesante sobre la existencia de Dios. ¿Existe o no existe Dios? ¿Se puede demostrar su existencia o es tan solo una cuestión de fe? Pero desde la filosofía se puede demostrar la existencia de Dios. Para ello hemos invitado a la doctora Eneida Suñer Rivas. Ella es profesora del Departamento de Formación Humana del ITESO. Doctora, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, gracias por invitarme. Y el maestro José Alejandro Fuerte, jefe del Departamento de Filosofía del CUCH. Maestro, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Bueno, el pensamiento de Santo Tomás pertenece a una tradición que reflexiona precisamente sobre la doctrina cristiana a la luz de la filosofía griega, y él precisamente propone 5 vías para demostrar la existencia de Dios. Se conoce como la Suma Teológica. Doctora, ¿qué nos puede decir de Santo Tomás desde el punto de vista filosófico y cómo él demuestra la existencia de Dios? Sí, Tomás de Aquino es un filósofo. Con él se puede decir que por fin nace la teología como tal, como nueva disciplina, porque logra separar la parte filosófica de la parte propiamente de reflexión solamente cristiana y desde la fe. Y logra separarlo dándole su lugar a la razón. ¿Qué papel juega la razón en relación con el pensamiento sobre Dios? Y él va a desarrollar 5 vías que se conocen como las 5 vías para demostrar la existencia de Dios. Aunque así se conocen, Tomás es muy sutil y Tomás dice: a esto, una de las vías, a esto a lo que llegamos es a lo que nosotros los cristianos denominamos Dios, porque no se puede probar directamente que sea Dios, porque no conocemos a Dios desde el punto de vista racional. Pero dice, bueno, si llegamos al motor que mueve todo, podemos probar eso, primera vía. Si podemos probar eso, bueno, a eso es a lo que nosotros los cristianos llamamos Dios. ¿Esa es la vía del movimiento? Es la primera vía, es la vía del movimiento, sí. Si podemos probar que hay una causa de absolutamente todo, si podemos llegar a probar eso, a eso nosotros los cristianos lo llamamos Dios. Pero son cosas distintas. Yo pruebo que existe un motor, yo pruebo que existe una causa, segunda vía. Y a eso es lo que dice Tomás, a eso los cristianos lo denominamos Dios. Lo que no puedo probar es que eso sea Dios, porque no conozco a Dios. Claro. Esta segunda vía es vía de la causa eficiente, la menciona él. Y la vía de la contingencia y la necesidad. La vía de la contingencia es de origen aviceniano. Bueno, todas las vías tienen otro origen, las 2 primeras son aristotélicas. La vía de la precariedad es preciosa, es la que más me gusta.
Y me detengo en ella, aunque después retome las otras vías. La vía de la precariedad, lo que dice la contingencia es que las cosas que nos rodean, tenemos experiencia de las cosas que nos rodean, de que empiezan a ser y dejan de ser. Es decir, no tenemos experiencia de algo que permanezca siempre. Las cosas empiezan a ser y dejan de ser. Están en una constante pérdida de ser y adquisición de ser. Dice, y si eso es la contingencia, si todo lo que nos rodea fuera contingente, es decir, empezó a ser y dejó de ser, tuvo que haber un momento en que no era nada o en que no había nada. Pero si hubo un momento en que no había nada, ahorita no habría nada. Entonces, como ahora pues estamos rodeados de la contingencia, tiene que haber un ser necesario. Un ser que no empezó a ser ni dejó de ser, sino que siempre ha sido. Porque si no, no se puede explicar de ninguna manera la contingencia. Que somos estos seres que somos y no somos, estamos siendo. Bueno, regresamos con usted para que nos explique las otras dos vías de Santo Tomás. Maestro Alejandro Fuerte, jefe del Departamento de Filosofía del CUSH, pero no solo Santo Tomás habla precisamente de la existencia de Dios o pretende demostrarlo desde la filosofía. Hay otros autores. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Sí, yo diría que en la antigüedad surge esta cuestión con los griegos. Podríamos pensar, por ejemplo, en Parménides, que habló del ser puro como un ser eterno e inmutable y que no se identificaba con ninguno de los seres finitos. Y por otra parte, Anaxágoras, él plantea una inteligencia ordenadora que está separada de la materia y esa inteligencia introduce el orden, la belleza y la finalidad dentro de la naturaleza. Entonces, estas ideas se vienen como a sintetizar en Aristóteles. En la metafísica de Aristóteles encontramos el concepto del motor inmóvil. Y ese motor inmóvil sería Dios. Aristóteles, digámoslo así, lo demuestra en su metafísica. Aristóteles parte de lo que nosotros podemos conocer por experiencia. Y para Aristóteles nosotros conocemos lo que él llama compuestos de materia y de forma. Y a través de la materia se explica el movimiento, lo que está sujeto a nacer y perecer. Y a través de la forma se explica lo permanente, lo que Aristóteles llama la esencia. Entonces Aristóteles va como haciendo distinciones, la potencia y el acto, y simplemente considera que el motor inmóvil es un acto puro, que no tiene potencialidad, que no tiene materia, y lo piensa al igual que Parménides como el ser puro, ¿sí? Al igual que Anaxágoras como inteligencia, y más que pensarlo como una causa eficiente, Aristóteles le piensa como una causa final, que introduce el orden, introduce la teleología dentro de la naturaleza. Y esa sería como una de las principales fuentes de las que Santo Tomás, digámoslo así, aprendió de Aristóteles. Y Aristóteles, en síntesis, señala que todo lo que se mueve es movido por algo, y ese algo es Dios. Es lo que señala Aristóteles en términos generales, ¿no? Sí, en el supuesto de Aristóteles es que no nos podemos extender al infinito en la indagación de las causas, de manera que hay una causa primera, y esa causa primera, que le llama el motor inmóvil, pues es Dios. Muy bien. Muchas gracias, maestro Alejandro Fuerte. Regresamos con usted, doctora. La otra vía que maneja Santo Tomás, la 4, es la vía de los grados de perfección. Sí. ¿Qué señala? ¿Cómo demuestra aquí Santo Tomás? Esa vía es de origen platónico. Esa vía lo que dice es que las cosas de este mundo son más o menos bellas, más o menos buenas. Nosotros hablamos de mayor o menor bondad, verdad, belleza en las cosas. Y él dice, basándose en Platón, no podemos hablar de más y menos si no hay un referente. O sea, más y menos de acuerdo a qué criterio. Bueno, pues ese referente de más y menos de belleza, de bondad, ese referente tiene que existir la belleza, tiene que existir la bondad pura. En otro sentido, en el sentido del menos, llegaremos a la nada. Pero bueno, pues es la negación. Entonces, en sentido contrario, tiene que haber la belleza perfecta, la bondad perfecta, la verdad perfecta, que son los criterios con los que intuitivamente nosotros decimos esto es más o menos bello, esto es más o menos bueno. Va en esa línea. Sí, la quinta también, la quinta vía, la vía de la finalidad, doctor. Esa vía es la más sencilla y la más popular. Todo en este mundo nosotros sabemos que cuando hay orden, como por ejemplo aquí, cuando hay orden hay una inteligencia que ordena.
Si esto estuviera todo desordenado, cualquier explicación podría ser válida. Tembló, pasó un perro corriendo, nos peleamos, cualquier explicación es válida. Pero el orden no se explica por cualquier cosa, el orden supone inteligencia. Alguien tuvo que haber acomodado esto. Tomás de Aquino, aquí se basa en San Juan Damasceno, Tomás de Aquino dice, bueno, pues el universo tiene un orden maravilloso, vemos cómo giran los astros en lo mayor y en lo menor, vemos cómo hay comportamientos en seres irracionales, vemos las plantas cómo crecen, todo sigue un ritmo y un cierto orden. Ese orden no se explicaría si no existiera una inteligencia suprema. El orden, pero sí, eso quizá era en el tiempo, yo aquí me pongo un poco en el plan de juez inquisidor. Quizá en el tiempo de Santo Tomás era así, un orden que había en el mundo, pero si vemos actualmente, hay una como especie de caos en el mundo, ¿no? No tanto un orden. En el mundo humano. En el mundo humano, en sí, el mundo por humano, supuesto, y nosotros hemos metido sí, pero nosotros hemos metido ese caos en la naturaleza. Es decir, se hacen durante la Guerra Fría cada 9 días o se explotaban bombas nucleares bajo tierra, en el mar, etcétera. Entonces digo, buena parte del desorden que vivimos lo hemos metido nosotros y no con intenciones inteligentes precisamente. Claro. Es decir, nuestra inteligencia no nos gobierna siempre. Entonces, si uno estudia, por ejemplo, las 4 partículas, los 4 núcleos que componen la vida, es una perfección maravillosa. ¿Por qué podemos cortar y pegar de una especie a otra esos genes? Pues porque hay una perfección tal que hemos descubierto con nuestra inteligencia con qué enzima se puede cortar y con qué enzima se puede pegar. Y entonces ya tenemos nosotros plantas de tabaco con genes de luciérnaga para que brillen en la noche. Se puede decir entonces que siempre en el caos hay algún orden. Sí, aunque de no hecho, parezca. Incluso la entropía, que tiende al desorden, también en última instancia termina generando armonía en el universo, es necesaria. Muchas gracias, doctor. Vamos a hacer una pausa, regresamos a la parte final de Catalejo. Regresamos, esto es una coproducción de Canal 44 y el CUS. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Esto es Catalejo y ya en la parte final estamos hablando en la emisión, en estos 2 bloques y en esta parte final sobre la existencia de Dios. Se puede probar desde la filosofía. Y bueno, maestro Alejandro Fuerte, San Anselmo señala uno de los argumentos más importantes que para mí pues es uno de los que me gustan de lo que he leído en el tema filosófico, que es precisamente sobre cualquier persona, incluso los ateos, con tan solo pensar en la existencia de Dios se demuestra la existencia de Dios. Esto es lo que dice San Anselmo. ¿Qué otros autores hablan así? Sí, es un tema muy interesante. Digamos, en la filosofía moderna, este argumento ontológico fue aceptado por Descartes, de manera que Descartes lo formula más o menos en los siguientes términos. Dice Descartes, nosotros tenemos la idea de un ser perfecto, que es Dios, de manera que sería contradictorio afirmar que es perfecto y por otra parte negar su existencia. En consecuencia, Dios existe. Ese sería el argumento ontológico desde Descartes. Emmanuel Kant, en la crítica de la razón pura, va a cuestionar el argumento ontológico. Va a decir Kant que Dios es una idea, que nosotros la podemos pensar, pero que nosotros no la podemos conocer. De manera que la razón, dice Kant, puede construir argumentos para probar la existencia de Dios, pero también la razón puede construir contraargumentos para decir que Dios no existe. Sin embargo, Kant considera que la razón es dialéctica y se va a quedar en una posición de tensión, de tesis y antítesis, de manera que el asunto en sí mismo es irresoluble, porque Dios no es objeto de conocimiento. Kant delimita aquello que podemos conocer con base a aquello que se nos da a través del espacio y el tiempo. Y el detalle es que Dios, en tanto idea, no se nos va a dar a través del espacio y el tiempo. Eso significa que Dios no es perceptible al modo de los objetos físicos. De manera que entonces, como dice Kant, la razón lo puede pensar, pero no lo puede conocer.
O sea, no podemos probar su existencia, pero tampoco su inexistencia. Sí, dice, es un laberinto teórico que no se puede resolver, ¿no? Dice Sí. Kant. Kant. Doctora. Sí, aquí nada más brevemente respecto a Kant, no es algo que podamos conocer, pero es algo que podemos postular. Podemos postular la existencia de Dios, y algo maravilloso que propone él es, podemos postular la existencia de Dios y vivir como si Dios existiera. Es decir, si usted no se trata de probarlo con razonamiento, sino de tratar de generar un mundo que muestre la existencia de Dios. Y nos toca a nosotros como inteligencias humanas generar ese mundo. Esa es la propuesta kantiana. No se puede conocer, pero sí se puede postular como una idea reguladora para movernos en el mundo, Dios, la libertad, etc. Y regresando a Tomás de Aquino, San Anselmo es del siglo XII, Tomás desde el siglo XIII. Tomás de Aquino no está de acuerdo con San Anselmo, porque dice, sí podemos, todo el mundo puede tener esa idea, hasta el ateo, ¿sí? Sí. Pero ¿cómo sabes qué es Dios? Porque también podemos pensar en las sirenas, también tenemos la idea de sirena, pero eso no significa que exista. Entonces estás dando por sentado lo que quieres demostrar. Quieres demostrar la existencia de algo que das por sentado que conoce su esencia. Entonces es la crítica de Tomás de Aquino a Anselmo. Pero ese argumento ha Como sido... que en ese razonamiento es mucha cuestión de fe, ¿no? de parte de San Anselmo, sí es lo que le está diciendo. Estás dando, por supuesto, lo que quieres probar. Los ateos también tienen esa idea de Dios, pero para negarla, niegan la idea. Y no con eso les pruebas la existencia. Pero ese argumento ontológico tiene una gran raigambre, una gran historia en la historia de la filosofía, porque lo retoma Buenaventura en el siglo XIII, lo retoma Descartes, lo retoma Lévinas en el siglo XX, un autor del siglo XX retoma el argumento. Entonces tiene sus ángulos que cada autor nos hace pensar de nuevo. Entonces, bueno, pues son dos maneras distintas de abordar la cuestión. Tomás de Aquino desde la existencia, San Anselmo desde la esencia. Sí, básicamente me gustaría escuchar sus conclusiones, pero a mí en lo personal, y insisto en lo que leí, pues este argumento ontológico me parece que en síntesis pues señala precisamente, sí, muchas cosas de cuestiones de fe, pero tan solo pensar en una idea hace creer que exista esa idea, ¿no? Entonces a mí me agrada eso, y ustedes como especialistas del tema, ¿se puede o no se puede demostrar desde la filosofía la existencia de Dios? ¿Es cuestión de fe? Se puede demostrar, voy a atenerme a Tomás de Aquino, se puede demostrar que existe algo que se asemeja a lo que los cristianos llamamos Dios, que un motor inmóvil, una causa eficiente, segunda vía, un ser necesario, un ser perfecto y por último un ser inteligente. Bueno, pues todo eso es a lo que nosotros llamamos Dios, todo eso junto. Pero que sea Dios, no tengo aquí a Dios para contrastarlo. Muy bien, maestro Alejandro Fuerte. Sí, yo quisiera cerrar kantianamente. Todavía tiene tiempo, maestro. Diciendo que, bueno, Dios sería una idea reguladora. Exacto. Que en el plano ético es donde el cristiano puede mostrar su fe. O sea, ahí sería una cuestión de fe, no una cuestión de demostración racional, porque kantianamente no se puede demostrar ni su existencia ni su inexistencia. Pero es fe racional. Y por otro lado, es una fe racional. Y por otro lado, retomar un poquito lo que usted señalaba sobre el caos, o sea, sobre un mundo caótico. Porque Nietzsche, filósofo del siglo XIX, hablaba de la muerte de Dios. Y hablar de la muerte de Dios implica precisamente que el ser humano es libre, pero en esa libertad el ser humano entra en una crisis. Y esa crisis Nietzsche la anticipa por medio de guerras, dice. Guerras como jamás se habían dado sobre la faz de la tierra. Y en ese sentido Nietzsche anticipa a las guerras mundiales del siglo XX. Entonces, de alguna manera, esa pérdida de fe del hombre en Dios hace que el hombre, con su razón y con su inteligencia, en lugar de construir un mundo armonioso, genere un mundo caótico. ¿Sí? Entonces yo pienso que en ese sentido el hombre debe de reflexionar y de repensar sus relaciones con la naturaleza, con sus prójimos y con el propio Dios. Y cuando me refería a un mundo de caos en la actualidad, me refería precisamente a este mundo caótico que vemos en el cambio climático, por ejemplo, ¿no? Las situaciones que se dan en distintas partes del mundo, el aumento de la temperatura, la situación actual de guerra entre Rusia y Ucrania, que como usted señala, a lo mejor él previó estos conflictos precisamente, Nietzsche, ¿no? Así es, o sea, de alguna manera él lo previó. O sea, ¿por qué?
Porque la frase de Dios, de Nietzsche, Dios no existe, Dios está muerto. Dios ha muerto, significa para algunos comentaristas que no es tanto que Dios en sí mismo haya muerto, porque eso no lo podemos conocer. Tiene un sentido alegórico de que son los hombres los que han perdido la fe en Dios y en consecuencia los hombres actúan, digámoslo así, de una manera inmoral, sin prever el alcance de sus actos. Cuando los hombres pierden la fe en Dios, ¿matamos a Dios? Diríamos que sí, en cierto sentido. En el aspecto individual me refiero. Sí. Pues kantianamente, incluso en el aspecto social, porque voy a vivir como si Dios no existiera y en ese sentido no me importa nada. Pues muy interesante, y este tema la verdad es que da mucho. Ojalá que tengamos en las siguientes emisiones una hora completa para hablar del tema filosófico, en el sentido de la existencia de Dios, con distintos autores, con la participación de ustedes, por supuesto. Y bueno, pues muchas gracias, doctora Eneida Suñer Rivas, profesora del Departamento de Formación Humana del ITESO, le agradezco. Muchas gracias. Y maestro Alejandro Fuerte, jefe del Departamento de Filosofía del CUSH. Maestro, le agradezco, muchas gracias. Muchas gracias, maestro Antonio Ceja, y a su auditorio. Muchas gracias, sobre todo muchas gracias a usted. Nos vemos en la siguiente emisión de Catalejo. Gracias.